día de ayer. El día de ayer se controló la detención. El día de hoy se ha formalizado a los imputados Ulloa y Soto presentes en esta audiencia. Se ha realizado una petición de prisión preventiva por los delitos por los cuales ha formalizado el Ministerio Público respecto de ambos imputados. Se ha efectuado además el debate respecto de esta medida cautelar y para esta hora había quedado pendiente la resolución del tribunal, la cual pasará a pronunciarse en este acto. Primero, que el Ministerio Público ha formalizado a ambos imputados respecto del delito de sustracción de menores con homicidio y violación previsto en el artículo 142 en relación con el artículo 141 del Código Penal. Segundo, que el Ministerio Público ha solicitado respecto de ambos imputados la medida cautelar de prisión preventiva. Respecto a esta petición, la parte querellante también se adhirió a dicha solicitud. Tercero, que respecto de la petición de medidas cautelares, específicamente respecto de la prisión preventiva, la defensa de ambos imputados se ha opuesto a la misma respecto de o con los antecedentes o argumentos que constan ya en el registro de audio de la presente causa. Cuarto, que pronunciándose derechamente respecto de los requisitos de las medidas cautelares y respecto de la prisión preventiva específicamente, el tribunal señala lo siguiente. Dispuesto, en este caso, en relación a lo dispuesto en el artículo 139 y también vinculado con el artículo 140 del Código Procesal Penal, cabe destacar que la prisión preventiva procederá cuando las demás medidas cautelares personales fueron estimadas por el juez como insuficientes para asegurar la finalidad del procedimiento, la seguridad del ofendido o de la sociedad. Además, es sabido por los intervinientes que los requisitos para acceder a las medidas cautelares y específicamente para la prisión preventiva es que existan antecedentes que justifiquen la existencia del delito por el cual se ha formalizado y se investigue, también antecedentes, en segundo lugar, que permitan presumir fundadamente la participación de los imputados y, en tercer lugar, que exista alguna necesidad de cautela, y en este caso se ha esgrimido como medida, específicamente como medida cautelar, como ya se adelantó, la prisión preventiva y respecto a la necesidad de cautela para evitar un peligro para la seguridad de la sociedad. Respecto del primer requisito, esto es antecedente respecto de los delitos por los cuales se ha formalizado por parte del Ministerio Público respecto de ambos imputados, esto es respecto de un secuestro, sustracción específicamente de menor, además de adolescente en este caso, sumado también con un delito de violación en contexto de este secuestro y de homicidio, estima el tribunal que tales antecedentes existen. También se adelanta desde ya respecto del segundo requisito, esta vez antecedentes de la participación de los imputados, estima el tribunal que también existen. Y en tercer lugar, respecto de la necesidad de cautela, estima el tribunal que efectivamente existe un peligro para la seguridad de la sociedad. En primer lugar, respecto de los antecedentes de la existencia del hecho ilícito y también de la participación de los imputados, que fue lo más debatido en la audiencia, estimando el Ministerio Público que existían tales antecedentes, lo mismo la parte creyente, e indicando la Defensoría Penal Pública respecto de ambos imputados que tales antecedentes respecto de este ilícito y de la participación no existían o no eran suficientes, a su parecer, y como ya se adelantó el tribunal que sí los hay, o sí existen estos antecedentes. En primer lugar, cabe destacar una diligencia investigativa realizada recientemente y que fue señalada por parte del Ministerio Público, vinculada con una entrevista psicológica efectuada al imputado Miguel Soto Cruces, formalizado y presente en esta audiencia, específicamente en el CABAS de la Policía de Investigaciones, en este contexto de la entrevista psicológica. En dicha entrevista, o en dicho contexto, el imputado Soto Cruces señaló que en fecha que no recuerda, llegó junto al coimputado, Mario Ulloa, al sector de Campiche, donde se realizaban unas carreras de caballos a la chilena. Luego de unas horas y de haber bebido bastante, ambos se retiraron en la camioneta del imputado de Ulloa. Añade además que al llegar a las cercanías de la media luna de Puchuncaví, subieron a una niña al asiento trasero, donde iba el imputado Soto, ya que Ulloa conducía. Además, el imputado indica
que en un momento Ulloa comienza a piropear, entre comillas, a la niña. Y esta intenta bajarse, pero Ulloa hace uso del cierre centralizado, trasladándose los tres en la mentada camioneta hasta el sector de las cenizas de Cabildo, donde había una faena de tala de árboles. Y se señala aún en esta entrevista el imputado Soto, que al llegar a la faena, Soto se baja de la camioneta para abrir el portón, circunstancia que lleva a la víctima a tratar de huir, por lo que Ulloa baja de la camioneta, la toma del pelo y comienza a darle golpes de puño en la cabeza mientras mantenía un cinturón enrollado en ella. Señala el imputado Soto en esta entrevista que en un momento la niña ya no se quejó más y que Ulloa la tomó y la dejó en los asientos traseros de la camioneta, bajando los pantalones, penetrándola con su pene, para posteriormente Ulloa subirse a la camioneta y retirarse, llevando a la víctima con él. Luego añade el imputado que fue entrevistado en esta pericia o entrevista psicológica, que entró a la faena y se acostó a dormir, y al otro día llegó Ulloa al lugar. A juicio tribunal, este primer antecedente, que es el más reciente como diligencia investigativa, ya constituye un antecedente que permite presumir la participación de los imputados y también un antecedente respecto de la existencia de los hechos ilícitos por los cuales se ha formalizado por el Ministerio Público. Recordando que el estándar que se exige para medidas cautelares es aquel que ya se ha señalado. Esto es la existencia de antecedentes respecto de los hechos ilícitos y antecedentes respecto de la participación de los imputados. Sin perjuicio de esta entrevista realizada a uno de los imputados, me refiero a la entrevista psicológica, también hay otros antecedentes que corroboran lo que se ha venido sosteniendo y corroboran también la tesis del Ministerio Público respecto de los delitos por los cuales se ha formalizado y también respecto de la participación de ambos imputados. En el debate de medidas cautelares, la Fiscalía indicó y también la parte querellante se adhirió a distintas declaraciones de testigos que a su vez se vinculan con declaraciones que el imputado Soto había realizado en un tenor más o menos similar al que ya se acaba de indicar. En varias de estos testimonios, que a su vez, como ya he señalado, se refieren a lo que el imputado Soto les había contado, hay cosas en común. Principalmente me refiero, en primer lugar, a la declaración del testigo Miguel Díaz. Señala que en un contexto en que estaban ambos personas, esto es el testigo y el imputado Soto, Soto se puso a llorar, indicándole que estaba mal porque había matado y violado a una niña con Ulloa, con el imputado. Este pasaje, esta declaración, se reitera con otros testigos. El testigo Parra, el testigo Fidel Gutiérrez, indican algo similar. Esto es que Soto, de manera triste, llorando incluso algunas veces, con miedo también, ha indicado que habrían matado y violado con Ulloa a la víctima de la presente causa. Esto también se ve corroborado con testigos reservados que ha indicado el Ministerio Público, que también, a su vez, se vinculan con dichos como los que ya se ha indicado respecto del imputado Miguel Soto. También se tiene que agregar, además de esta entrevista pericial psicológica, que el día 4 de noviembre, recientemente, fue efectuada al imputado Soto, una declaración que fue tomada al mismo el año 2017. Si bien acá nada señala en dicha declaración en cuanto a la violación o al homicidio, sí se posiciona junto a Ulloa en el año 2011, donde habían ocurrido estos hechos. También se pone en el contexto de las carreras de caballo a la chilena en Puchuncaví. Se habla también de una misma camioneta, que varios testigos también la indican, una camioneta modelo Terrano, y que en el sector de la Media Luna, también un sector que se repite en las distintas declaraciones, y esto es lo importante, subieron a la víctima con la fuerza y que se le puso el seguro de los autos, que la víctima estaba asustada,
sin perjuicio que ya, como se ha adelantado en este pasaje, en esta primera declaración del año 2017, en esta declaración del año 2017, nada indica respecto de violación o de homicidio, pero sí respecto de la sustracción de menores o de la privación de libertad del adolescente. Todos estos antecedentes, a juicio del tribunal, ya constituyen el estándar que se refiere en el artículo 140 relativo a la asistencia del hecho ilícito y también a la participación de los imputados, a juicio de este tribunal. También debe agregarse a todo lo que se ha indicado los contextos previos a este hecho ilícito, es decir, cómo la niña llega a este sector, cómo luego los imputados la suben a la camioneta y comienza el íter delictual. Y respecto de eso, también hay varios testigos que señalan que el día 8 de noviembre del año 2011, aproximadamente a las 18 horas, la adolescente Pascae, luego de terminar un día de su práctica laboral en una oficina de contabilidad, es vista transitando por la plaza de Puchuncaví, pasa a una farmacia a dejar un recado que le había encomendado su madre, y luego de eso es vista por un sector cercano a la Media Luna. Todo eso, como ya se adelantó, fue narrado por la madre de la víctima, también fue relatado por una persona que se ubicaba en dicha farmacia y también fue relatado por una persona que trabajaba en esta oficina de contabilidad donde Pascae hacía su práctica, que relató que en el último momento en que la vio fue ese día a las 18 horas aproximadamente. Otro antecedente que permiten corroborar todo lo que se ha venido sosteniendo respecto de la existencia de los hechos ilícitos y la participación de los imputados dice relación con la vestimenta. Varios testigos, la propia madre, ha indicado, ha relatado un tipo de vestimenta semiformal, como lo ha señalado también el Ministerio Público. Y el imputado Soto, en su entrevista y también en algunas declaraciones, específicamente en aquella del año 2017, también relata a la víctima con estas vestimentas, esta vez una vestimenta formal, jurídica. También señala tez morena. Luego el imputado Miguel Soto, cuando se le exhibieron 3 fotografías de adolescentes perdidas, reconoció 3, dentro de las cuales se encontraba precisamente la adolescente Pascae. También hay que indicar que en varios pasajes se relata o se indica la existencia de que estos hechos habrían ocurrido con una utilización de un medio, específicamente un vehículo, una camioneta terrano gris. Respecto de la propiedad de esa camioneta, las exparejas del coimputado o de uno de los imputados, el imputado Ulloa, ha señalado que efectivamente era aquella que él utilizaba y que era aquella que conducía, por los dichos que también ha señalado el imputado Miguel Soto, que conducía el imputado Ulloa, también presente en esta audiencia y formalizado. Entonces, a juicio del tribunal, respecto de los antecedentes de la existencia del hecho ilícito y respecto de la participación, estima este juez que efectivamente existe delito de sustracción de menores en contexto o realizado en hecho contexto, una violación y un homicidio, como lo indica el artículo 142 del Código Penal en relación al artículo 141. Hay bastantes relatos, como ya se ha indicado, se ha posado respecto a este punto que no se ha encontrado el cuerpo por parte de la defensa, pero a juicio del tribunal, en este estándar que se requiere para cautelares, aquello no es un requisito respecto de las medidas cautelares. El coimputado Soto, en varios pasajes, en entrevistas, en declaraciones, específicamente también en dichos respecto de los testigos presenciales, relata que la subieron a la camioneta, sustracción, privación de libertad, que fue violada por Ulloa, que fue sujetada incluso, en algunos pasajes indica, por Soto, y que luego la mataron. Entonces, a juicio del tribunal, esos sí son antecedentes respecto de tales delitos. Sustracción de menores, vinculados con la violación, o en contexto entonces se comete el delito de violación, y además homicidio. Respecto a la necesidad de cautela, a juicio del tribunal, aquella existe. Entonces, existe una necesidad de cautela de peligro para la seguridad de la sociedad por la pena asignada al delito, una pena de crimen,
conforme a lo dispuesto en el artículo 142, en relación al 141, existe una pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, en relación a los hechos por los cuales se ha formalizado por el Ministerio Público y que el tribunal estima que existen antecedentes. También la gravedad de la pena asignada al delito, por lo que ya se ha señalado respecto a la pena. También haber actuado en grupo pandilla, 2 imputados. También debe destacarse respecto de esta específica medida cautelar la eventual pena que pudiese imponerse, el número de delitos por los cuales se ha formalizado. También es uno de los estándares que establece el artículo 140 para estimar cuando hay peligro para la seguridad de la sociedad. Y también en este caso, respecto de la autoría o participación en relación a los coimputados, cabe destacar que respecto de las alegaciones de la defensa de Soto, ha indicado que no existiría una mayor participación, no habría un concierto previo, como lo exige el artículo 15, número 3, pero tal alegación será rechazada por parte de este tribunal, ya que, como es sabido, la autoría del artículo 15 es una autoría bastante amplia respecto de este concierto que exige el artículo 15, número 3, que por el cual se le imputa o formalizó la participación al imputado Soto, es bastante amplia, señala que debe haber un concierto para la ejecución, facilitando los medios o presenciándolo, y no se exige un concierto tal que exista en algún documento, sino que aquel puede ser tácito. En el momento de la ocurrencia de los hechos, este concierto puede generarse respecto de los delitos, y también no hay aquí solamente una facilitación de medios o una presencia del imputado Soto, sino que hay una coautoría a juicio del tribunal, principalmente lo que dice en relación con varios pasajes que el imputado Soto señala, que la suben a la fuerza, habla en plural, también que uno la sujeta, también en varias partes dice que él fue el que la sujeta, mientras el imputado Ulloa abusaba o violaba a la adolescente víctima, por lo que a juicio del tribunal acá incluso podría haber una autoría respecto de él, no solo en relación al artículo 15, número 3, sino que al numeral primero, es decir, tomar parte en la ejecución del hecho de manera inmediata o directa, o impidiendo, procurar impedir que se evite, pero específicamente tomando parte de manera inmediata o directa, una división de funciones, como se señala respecto de la autoría. Acá, a juicio del tribunal, existe un dominio funcional del hecho respecto de ambos imputados, también respecto de Soto, respecto de cuál fue la alegación, por lo que a juicio de este juez, y recapitulando, efectivamente estima que existen antecedentes por los delitos por los cuales se ha formalizado respecto a los imputados, y también antecedentes respecto de la participación. Y como se ha señalado, también una necesidad de cautela de peligro para la seguridad de la sociedad. Y en cuanto a la medida cautelar específica, el tribunal también accederá a la petición fiscal de la medida cautelar más gravosa. Esto es la medida cautelar de prisión preventiva, estima que es proporcional respecto de los delitos por los cuales se ha formalizado, y también respecto del peligro para la seguridad de la sociedad que se intenta evitar con estas cautelares. Por tal antecedentes, entonces, se acoge la petición de medidas cautelares del Ministerio Público y se determina entonces la medida cautelar de prisión preventiva respecto de los imputados Ulloa y Soto, y por lo anterior se da orden de ingreso a una cárcel pública de Valparaíso. Respecto del debate de plazo de investigación, tienen la palabra los intervinientes. Si pueden encender el audio, Francisca. Muchas gracias, magistrado. El Ministerio Público solicita al menos un plazo de 4 meses de investigación para la presente causa. Entendemos que hay diligencias pendientes, de las cuales además se pueden desencadenar otras. Está pendiente aún la emisión del certificado del peritaje psicológico al cual fue sometido el imputado Soto. Pero no solamente ello, sino que además está pendiente el análisis vaciado de los teléfonos celulares que se solicitó su incautación de ambos imputados. Además, está pendiente efectivamente la búsqueda de Pascal, la cual hoy día creemos que tenemos un sitio más preciso donde buscar. Hasta antes de la declaración del imputado Soto, teníamos ubicados al menos 3 terrenos de gran extensión. El sitio de Campiche, donde se desarrolla la carrera chilena, un sitio de Valle Alegre, donde está montada unas faenas de forestal, y además el de la ceniza. Todo ello es de gran extensión y de diversa dificultad geográfica por sus características propias. En base a ello, hoy día se hace necesario, creemos, buscar en el sector de la ceniza, para el cual debemos evaluar la implementación de medios tecnológicos que nos ayuden en la búsqueda de Pascal.
No solamente ello, una de las defensas esbozado a lo menos una imputabilidad de minoría de unos imputados, para lo cual también es necesaria una pericia psiquiátrica, y en base a ello creemos que el plazo propuesto es razonable, señoría. Bien, respecto del plazo solicitado, la parte querellante, traslado, está sin micrófono. Disculpe, su señoría. Mayer bajeo la misma solicitud de su señoría y aparte también he solicitado algunas diligencias que también en base a la envergadura de las mismas y los medios tecnológicos que van a ser empleados requieren de tiempo para su ejecución. Tiene la palabra también la defensa, doña Francesca. Magistrado, atendía la data de la investigación, esto es que al menos teniendo a los imputados a quienes defendemos nosotros, están en dicha calidad desde el año 2016, entendemos que un plazo de 90 días es suficiente y razonable, digamos, para la realización de las diligencias restantes. Bien. Tiene la palabra también la defensa del coimputado, defensor señor Garrido. Está sin micrófono. Gracias, magistrado. La defensa igualmente está de acuerdo y entiende que un plazo de 90 días atendía las diligencias señaladas por el Ministerio Público, las que solicitará la defensa, entendiendo el tiempo transcurrido desde que se inició esta investigación y desde también que se dirigió en contra de mi representado, es suficiente. En este caso, el tribunal va a pasar a resolver respecto al plazo de investigación solicitado por el Ministerio Público, accederá respecto del plazo solicitado por el ente persecutor. Estima el tribunal que el plazo solicitado de 4 meses es pertinente respecto de los hechos por los cuales se ha formalizado, también de las diligencias investigativas necesarias en la presente causa, y específicamente de 2 de las indicadas por el ente persecutor en cuanto al análisis de un teléfono incautado a uno de los imputados, también aquella referida a la búsqueda de la víctima en algunos terrenos, por lo que a juicio del tribunal, tales diligencias y otras que pueda realizar el ente persecutor son prudentes efectuarlas en este plazo solicitado, por lo que se accede en este caso al plazo de investigación de 4 meses. Habiéndose ya debatido y resuelto lo respectivo en cuanto a las cautelares y el plazo de investigación, ¿habría alguna otra solicitud por parte del Ministerio Público? No, señoría. ¿Por la parte querellante? No, su señoría. Bien. Por la defensa, señor Garrido. Gracias, magistrado. Atendida la situación mediática de la presente causa, puedo decir 2 cosas. Primero, que se tomen todas las medidas de resguardo por parte de Gendarmería de Chile para asegurar la integridad física y psíquica de mi representado. Y en segundo lugar, voy a solicitarse oficie a Policía Internacional, ¿sí?, a efectos de que se pueda establecer un certificado oficio respecto de las salidas de mi representado desde el año 2012 a la fecha del país. Señora Toledo, también defensora, tiene la palabra. ¿Tiene alguna otra petición? Las mismas solicitudes que mi colega, solicito su oficio a la PI para efectos que remite informe migratorio y las medidas de resguardo para cautelar la integridad física de mi representado. Bien, respecto de las medidas de resguardo, en el oficio respectivo de ingreso se indicará, sin perjuicio que aquellas medidas de todas formas están indicadas en la ley de Gendarmería, y en segundo lugar, respecto al oficio de extranjería, como se pide entonces en los términos solicitados, se oficia a la Policía de Investigaciones, sección extranjería. ¿Habría alguna otra petición antes de finalizar la audiencia? No, señoría, por parte del Ministerio Público. ¿No? La querellante tampoco. Bien. Siendo las 16 horas con 16 minutos, se pone término a la audiencia. Gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego, que tengan buena tarde. Buenas tardes. Hasta luego.